El niño se había perdido en las montañas nevadas. El viento gélido le cortaba la piel como un cuchillo y, con cada paso, se hundía en la nieve hasta las rodillas. El aire congelado le quemaba los pulmones y sus manos entumecidas apenas podían moverse. Fue justo en ese momento cuando escuchó un sonido extraño, metálico y repetitivo, que rompía el silencio absoluto del bosque blanco. Al seguir el sonido, se le detuvo el corazón. Medio enterrado en la nieve helada, atado a una estaca oxidada, había un lobo. Pero no era un lobo común. Era enorme, tenía un pelaje tan negro como la noche, tan oscuro que parecía absorber la luz de la luna. No corría, no atacaba, no escapaba. Estaba encadenado. El animal apenas podía ponerse en pie. Bajo su pelaje negro, manchado de sangre y nieve, se le marcaban las costillas. La cadena le apretaba el cuello, hundiéndose en su carne viva. Sus profundos ojos amarillos brillaban con una intensidad sobrenatural contra la oscuridad de su pelaje. No mostraban ira, sino algo mucho peor, aceptación. El niño dio un paso atrás temblando, y no solo por el frío. Todo el mundo sabía que los lobos eran peligrosos, pero los lobos negros eran los más temidos de todos. Se decía que eran los alfa, los líderes, los más fuertes. Sin embargo, aquel gigante negro no gruñó ni mostró los dientes. Solo miró al niño con esos ojos amarillos ardientes, como si lo estuviera esperando. Y en ese silencio inquietante, mientras la nieve seguía cayendo, el niño aún no lo sabía, pero estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida. Porque aquel lobo no era un lobo cualquiera. Antes de continuar, dime algo en los comentarios. ¿Cuál es tu animal favorito? Me encantaría leerte y enviarte un saludo especial. Y te pido algo con todo mi corazón. El 99% de las personas que ven estas historias aún no se han suscrito. Mi mayor sueño es que este canal alcance los 1000 suscriptores y cada video nos acerca un poco más a ese objetivo. Si te gustan estas historias, únete a nuestra familia y suscríbete. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Que Dios te bendiga por estar aquí, porque lo que ese niño aún no sabe es que ayudar al lobo negro encadenado desencadenará una cadena de acontecimientos tan peligrosos e increíbles que cambiarán su destino para siempre. El nombre del niño era Diego y solo tenía 11 años. Vivía con su abuela en una casa remota cerca de los picos de Europa, en el norte de España, donde las montañas nevadas se alzaban hacia el cielo y la civilización parecía haberlos olvidado. Su abuela, doña Carmen, era una mujer de 73 años con la espalda encorvada y las manos arrugadas por décadas de trabajo duro. Cada mañana, al levantarse, le crujían las rodillas y el dolor de sus huesos se convertía en un compañero silencioso que nunca la abandonaba. Vivían solos en una antigua casa de piedra con muros gruesos y tejado de pizarra que apenas retenía el calor en invierno, a casi 2 horas del pueblo más cercano. El marido de Carmen había muerto hacía 15 años y su único hijo, el padre de Diego, se había ido a trabajar a Alemania cuando el niño tenía solo 4 años. Nunca regresó. Las cartas dejaron de llegar, las llamadas se hicieron escasas hasta desaparecer y, con el tiempo, Carmen dejó de esperar. En aquel rincón olvidado del mundo, solo quedaban ella y Diego, aferrados el uno al otro. Diego había salido esa mañana antes del amanecer para recoger leña. El invierno arreciaba y las noches eran despiadadamente frías. Su abuela le había advertido que no se alejara demasiado y que regresara antes del mediodía, pero el niño se había distraído siguiendo las huellas de un ciervo en la nieve. Cuando se dio cuenta, el cielo ya estaba gris y no reconocía el camino de vuelta. El pánico empezó a crecer en su pecho. Sabía que su abuela se preocuparía, la imaginaba en la puerta de casa, protegiéndose los ojos con la mano, esperándolo bajo la nieve. Intentando orientarse, decidió seguir la dirección del valle, pero la montaña nevada es engañosa y cada árbol cubierto de blanco parece idéntico al anterior. La nieve empezó a caer con más fuerza, disminuyendo la visibilidad.
Fue entonces cuando escuchó el sonido metálico. El ruido de una cadena arrastrándose sobre las piedras y el hielo, un estruendo débil pero constante que rompía el silencio absoluto del bosque blanco. Diego siguió el sonido con cautela, con el corazón latiéndole cada vez más rápido. Y entonces lo vio. El lobo negro era impresionante, mucho más grande de lo que Diego hubiera podido imaginar. Yacía sobre la nieve manchada de sangre, respirando con dificultad. Su pelaje era completamente negro, sin ninguna otra mancha de color, y brillaba débilmente bajo la luz gris del día. La cadena que lo sujetaba era gruesa y oxidada, unida a una estaca de metal clavada profundamente en el suelo helado. El animal era enorme, probablemente pesaba más de 60 kilos. Sus patas traseras estaban extendidas en un ángulo extraño, como si moverlas le causara dolor. El collar de metal estaba tan incrustado en su cuello que la piel a su alrededor era una herida abierta e inflamada. El contraste entre el pelaje negro y la sangre roja era estremecedor. El niño se quedó helado. Había escuchado historias de lobos toda su vida. Su abuela le contaba que los lobos eran criaturas salvajes e impredecibles que podían despedazar a un hombre en segundos. Y según las leyendas del pueblo, los lobos negros eran los más peligrosos. Los cazadores decían que un lobo negro podía derribar a un ciervo adulto por sí solo. Pero aquel gigante negro no se movía como un cazador. Se movía como algo que estaba roto. Sus ojos amarillos lo miraron sin parpadear. En la oscuridad de su pelaje, esos ojos brillaban como brasas. No había amenaza en ellos. Solo cansancio. Solo dolor. Solo una pregunta silenciosa. Diego tragó saliva. Podía irse. Debía irse. Pero algo en su interior lo detuvo. Recordó al perro pastor abandonado que su abuela había encontrado y llevado a casa años atrás cuando estaba a punto de morir de hambre. Todo el mundo en el pueblo decía que era peligroso, que estaba enfermo y que debía ser sacrificado. Pero su abuela no lo hizo. Lo cuidó, lo alimentó y aquel perro se convirtió en el amigo más fiel que tuvieron hasta que murió de viejo 5 años después. Diego dio un paso al frente. El lobo negro no se movió. Un paso más. Nada. El niño se arrodilló a unos metros, sin acercarse demasiado. Ahora podía ver mejor las heridas. El lobo había sido golpeado brutalmente. Tenía cortes profundos en la espalda, costillas rotas que se notaban bajo la piel y el pelaje, y una de las patas delanteras estaba hinchada, probablemente rota. Alguien lo había capturado. Alguien lo había torturado. Y luego lo había dejado allí para morir congelado en la nieve. Diego sintió rabia. Quienquiera que hubiera hecho esto no era un ser humano. Era un monstruo. ¿Cómo podía alguien hacerle eso a una criatura tan magnífica? El lobo negro cerró los ojos lentamente, como si ya no tuviera fuerzas para mantenerse consciente. Diego sabía que si no hacía algo, el animal moriría antes del atardecer. ¿Pero qué podía hacer él? Solo era un niño. No tenía agua, no tenía comida y, aunque la tuviera, no sabía si el lobo la aceptaría o si lo atacaría en cuanto se acercara. Además, estaba perdido. Su abuela debía estar desesperada. Tenía que volver. Tenía que encontrar el camino a casa. Pero algo en su pecho le decía que no podía irse. No así. No dejando a aquel animal solo para morir en la nieve. Diego se quitó su bufanda de lana y recogió un puñado de nieve limpia. Se acercó con cuidado, hablando en voz baja, muy lentamente. Tranquilo, tranquilo. No voy a hacerte daño, susurró. El lobo negro abrió los ojos y lo observó. Aquellos ojos amarillos brillantes eran intimidantes pero no amenazadores. No gruñó ni echó las orejas hacia atrás. Solo esperó. Diego puso la nieve cerca del hocico del animal. El lobo olfateó y, tras un momento de vacilación, comenzó a lamer la nieve desesperadamente.
A Diego se le hizo un nudo en la garganta. El lobo llevaba días sin beber agua. Quizás más. Recogió más nieve y se la acercó hasta que el lobo bebió lo suficiente. Entonces tomó una decisión. No podía liberarlo aquí en ese estado. Pero podía encontrar ayuda. Tenía que encontrar el camino a casa y traer a su abuela. Ella sabría qué hacer. Ella siempre sabía qué hacer. Diego se puso en pie y miró a su alrededor intentando orientarse. La nevada había empeorado. Apenas veía a 10 metros de distancia. Eso significaba que encontrar el camino sería casi imposible. Pero tenía que intentarlo. Empezó a caminar, mirando hacia atrás cada pocos pasos para memorizar el lugar. Había un árbol caído en forma de cruz, 3 rocas apiladas, un pino alcanzado por un rayo. Y aquel lobo negro azabache, que destacaba sobre la nieve blanca como un agujero en el mundo. Tenía que recordar. Caminó durante lo que le parecieron horas. La nieve le llegaba a las rodillas. El frío era implacable. Tenía los dedos entumecidos, los labios agrietados y morados. Temblaba violentamente. Pero no se detuvo. Finalmente, cuando casi había perdido la esperanza, vio una luz a lo lejos. Una luz amarilla parpadeante. La linterna de su abuela. Corrió. Corrió con las últimas fuerzas que le quedaban, tambaleándose en la nieve profunda, cayendo y volviendo a levantarse. Al llegar, su abuela estaba en la puerta con el rostro cubierto de lágrimas congeladas. Diego, gritó y lo abrazó tan fuerte que al niño le costó respirar. ¿Dónde estabas? Pensé que te había pasado algo. Pensé que... Abuela, jadeó Diego, hay un lobo. ¿Qué? Un lobo en el bosque. Un lobo negro. Enorme. Encadenado. Se está muriendo. Tenemos que ayudarlo. Carmen se apartó y lo miró a los ojos. ¿Un lobo negro? Diego, esos son los más peligrosos. No podemos. Se está muriendo, abuela. Alguien lo ha torturado. Está solo. Si no hacemos algo, morirá congelado. Es el lobo más grande que he visto en mi vida. No puede morir así. La anciana vio algo en los ojos de su nieto que no había visto antes. Determinación. Compasión. Valentía. Y comprendió que no podría convencerlo de lo contrario. Suspiró profundamente, sintiendo el peso de los años en cada hueso. Está bien, dijo finalmente. Iremos mañana al amanecer. Diego sacudió la cabeza. No sobrevivirá hasta mañana. Tenemos que ir ahora. Carmen miró hacia la oscuridad del bosque nevado. Ir de noche era peligroso. Había lobos, jabalíes, osos que despertaban de su sueño. Y si aquel lobo negro estaba realmente allí y era tan grande como decía Diego, herido podría ser aún más peligroso. Pero vio la súplica en los ojos de Diego y no pudo decir que no. Dame unos minutos para prepararme, dijo. Diego sintió un gran alivio. Mientras su abuela reunía provisiones, él bebió agua caliente hasta saciarse y se puso ropa seca y más gruesa. Carmen llenó una mochila con vendajes, alcohol, un termo con agua caliente, un poco de carne seca, una linterna grande y, por si acaso, el viejo rifle de su marido. No lo había usado en años, pero aún funcionaba. Si aquel lobo era tan grande como decía Diego, necesitarían protección. También cogió un par de guantes de cuero gruesos, una pequeña sierra y un cuchillo afilado. Si iban a liberar a aquel lobo de la cadena, necesitarían herramientas resistentes. Partieron juntos bajo la luz de la luna que apenas se vislumbraba entre las nubes. Diego guiaba intentando recordar el camino. La noche era gélida y el viento soplaba con fuerza, lanzando la nieve contra sus rostros. Carmen caminaba lentamente, apoyada en un bastón, respirando con dificultad. Le dolían las rodillas terriblemente, pero no dijo nada.
No quería preocupar a su nieto. Caminaron casi 2 horas. Diego empezaba a dudar. ¿Y si se había equivocado de dirección? ¿Y si no encontraba el lugar? ¿Y si el lobo ya había muerto? Pero entonces vio el árbol caído en forma de cruz. Allí, señaló. Carmen apuntó con la linterna hacia adelante y ambos se acercaron con cuidado. El lobo todavía estaba allí. Carmen sostuvo la linterna y contuvo el aliento. Diego tenía razón. Era el lobo más grande que había visto en su vida. Era completamente negro, como si estuviera tallado en ébano. Apenas se movía. Su respiración era superficial e irregular. Estaba en peor estado que por la tarde. La nieve lo había cubierto parcialmente, por lo que solo se distinguía su pelaje oscuro entre el blanco. Carmen se arrodilló a su lado, ignorando el dolor de sus rodillas, y lo iluminó. «Dios mío», susurró. «Impresionante. Y Diego, esto no es un lobo. Es una loba. Y está preñada». Diego se quedó mudo. Ahora que su abuela lo decía, podía verlo. El vientre de la loba negra estaba hinchado no solo por las heridas, sino por la vida que crecía en su interior. Una loba negra preñada. «Tenemos que sacarla de aquí», dijo Carmen con voz firme. «Ahora». Diego asintió. Su abuela sacó la sierra y comenzó a cortar la cadena. Era vieja y estaba oxidada, pero seguía siendo resistente. Tardó varios minutos en encontrar el eslabón más débil y cortarlo. La loba negra no se movió en todo el proceso, ni siquiera reaccionó cuando el collar por fin salió de su cuello, dejando tras de sí una herida espantosa. Carmen examinó las heridas con cuidado, tocando apenas su piel para no causarle más dolor. Tiene una pata rota, varias costillas fracturadas, hipotermia avanzada y está deshidratada. No sé si aguantará el viaje de vuelta. Es muy grande y muy pesada. Tenemos que intentarlo, dijo Diego. Carmen asintió. Juntos, con un gran esfuerzo, lograron deslizar una manta gruesa debajo de la loba y fabricar un trineo improvisado con ramas. Pesaba mucho más de lo que esperaban. A juzgar por su tamaño, debía pesar más de 60 kilos. Carmen sentía que se le iban a desprender los brazos, pero no se detuvo. Diego tiraba con todas sus fuerzas, aunque sus manos bajo los guantes se llenaran de ampollas. La loba negra respiraba con dificultad pero no se resistía. Parecía saber que intentaban ayudarla. El camino de vuelta fue una tortura. Cada metro parecía 1 kilómetro. La nieve se hundía bajo el peso del trineo, dificultando el arrastre. Carmen tuvo que detenerse varias veces para tomar aire. Su corazón latía demasiado rápido y se sentía mareada. Diego tenía mucho miedo de que su abuela se desmayara, pero ella siempre encontraba fuerzas para continuar. Finalmente, llegaron a casa cuando el cielo empezaba a iluminarse con las primeras luces grises del alba. Llevaron a la loba al pequeño establo donde antes tenían a las ovejas. Carmen preparó una cama con paja y mantas de lana gruesas. Luego comenzó a limpiar las heridas de la loba con agua tibia y alcohol. El animal se estremeció de dolor pero no atacó ni mordió. Solo gimió suavemente. Era un sonido muy triste que le partió el corazón a Diego. Carmen inmovilizó la pata rota con trozos de madera y vendajes. No era perfecto, pero serviría. Luego cubrió a la loba con más mantas y colocó botellas de agua caliente envueltas en tela alrededor de su cuerpo para combatir la hipotermia. Tiene que comer, dijo secándose el sudor de la frente a pesar del frío, pero no sé si podrá. Diego trajo un poco del caldo de pollo que su abuela había hecho el día anterior. Lo calentaron y, con mucho cuidado y la ayuda de una cuchara, lograron que la loba bebiera un poco. No mucho, pero algo. Es todo lo que podemos hacer por ahora, dijo Carmen. El resto depende de ella. Diego se sentó al lado de la loba y le acarició la cabeza lentamente. Su pelaje era sorprendentemente suave.
Te pondrás bien, susurró. Te lo prometo. La loba abrió un ojo, un amarillo brillante entre lo negro, y lo miró. Y en ese momento, Diego sintió algo extraño. Un vínculo. Como si ella entendiera cada palabra. Como si creyera en él. Los primeros días fueron los más difíciles. La loba apenas comía. Su cuerpo estaba tan débil que cada momento parecía ser el último. Carmen y Diego se turnaban para cuidarla, dándole agua tibia con una jeringuilla, limpiando sus heridas, cambiando sus vendajes y manteniendo el fuego encendido en el establo para que no muriera de frío. El niño faltó a la escuela. No podía dejarla. Su abuela no se enfadó con él. Sabía que algunas lecciones no se aprendían en los libros. La tercera noche la loba empeoró. Su respiración se volvió irregular, entrecortada. Su cuerpo temblaba violentamente. Carmen pensó que no vería el amanecer. Diego se quedó despierto toda la noche, abrazado a ella, hablándole, suplicándole que no se rindiera. Por favor, decía entre lágrimas, por favor, no te mueras. No te mueras. Y milagrosamente, la loba sobrevivió. Cuando salió el sol, su respiración se había estabilizado. Los temblores habían cesado. Abrió los ojos y, por primera vez en días, levantó la cabeza. Diego lloró a moco tendido de alivio. Carmen también sonrió, aunque se le llenaron los ojos de lágrimas. A partir de ese momento, la loba empezó a recuperarse. Poco a poco. Muy lentamente. Pero, al fin y al cabo, se estaba recuperando. Empezó a comer por su cuenta. Primero solo caldo, luego pequeños trozos de carne. Su pelaje negro empezó a recuperar su brillo, reluciendo como seda oscura. Sus heridas cicatrizaban. La hinchazón de su pata bajaba. Y su vientre seguía creciendo. Diego pasaba horas sentado con ella, contándole historias, leyéndole cosas en voz alta. La loba negra lo escuchaba con atención, clavando sus ojos amarillos en él, brillando en la penumbra del establo. A veces, cuando Diego extendía la mano, ella acercaba el hocico y lo olfateaba. Nunca mordió. Nunca gruñó. Solo observó. Carmen también se había empezado a acostumbrar a la loba, aunque no lo admitiera en voz alta. Hablaba con ella mientras le cambiaba los vendajes y la regañaba con cariño cuando no quería comer. Eres más testaruda que mi difunto marido, le decía. Y eso es decir mucho. Pasaron 2 semanas. La loba ya podía ponerse en pie y, cuando lo hacía, era imponente. Era realmente enorme, se veía mucho más grande de pie que tumbada. Aunque cojeaba, ya no necesitaba vendajes constantes. Las heridas se habían cerrado, dejando cicatrices que siempre llevaría bajo ese pelaje negro. Diego era feliz. Su abuela también. Pero entonces empezaron las señales. La primera fue una noche, poco después de medianoche. Diego se despertó con un ruido extraño. Un aullido largo, profundo y espeluznante. Venía de fuera. Se levantó y miró por la ventana. A lo lejos, vio varias siluetas oscuras recortadas contra el cielo blanco, en la cresta de una colina nevada iluminada por la luna. Los lobos miraban hacia la casa. Diego sintió un escalofrío. Al día siguiente encontraron huellas. Muchas huellas en la nieve. Habían rodeado la casa, el establo, el pozo. Eran recientes. Había al menos 4 o 5 lobos diferentes. Carmen las vio y su rostro palideció. Han venido a buscarla, dijo en voz baja. Diego sintió miedo. ¿Qué vamos a hacer? Su abuela sacudió la cabeza. No lo sé. Pero tenemos que estar preparados. Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. Esa noche Carmen cargó el rifle y lo dejó junto a la puerta. Diego apenas pudo dormir. Cada ruido lo sobresaltaba.
El viento golpeando los postigos, una rama crujiendo bajo el peso de la nieve, el gemido de la madera vieja. Y entonces, cerca de las 3 de la madrugada, lo escuchó de nuevo. Pero esta vez no era un solo aullido. Eran varios. Un coro de voces salvajes que hacían eco en la montaña nevada. Diego corrió hacia la ventana. Su abuela ya estaba ahí, con el rifle en las manos. Había 8 lobos, tal vez más. Era difícil contarlos en la oscuridad y entre los árboles cubiertos de nieve. Formaban un semicírculo alrededor de la casa, sin acercarse demasiado. Solo observando. Carmen apretó el rifle con fuerza. Si se acercan, dispararé. Diego tragó saliva. Pero en ese momento escuchó algo más. Un gemido profundo. Venía del establo. La loba negra. Tengo que ir con ella, dijo Diego. Ni se te ocurra. No, abuela, está asustada. Tengo que. Diego, esos lobos están ahí afuera. No es seguro. Pero antes de que Carmen pudiera detenerlo, Diego ya había abierto la puerta y corría hacia el establo, hundiéndose en la nieve hasta las rodillas. Su abuela gritó su nombre, pero el niño no se detuvo. Cuando entró, la loba negra estaba de pie, y verla así era impresionante. Era enorme, con sus músculos tensos bajo el pelaje oscuro. Miraba hacia la puerta con las orejas erguidas. Estaba alerta, tensa, lista. Tranquila, dijo Diego, acercándose con las manos extendidas. Soy yo. Tranquila. La loba negra lo miró y algo en su postura cambió. Se relajó ligeramente, aunque sus ojos amarillos seguían fijos en la puerta. Diego escuchó pasos crujiendo en la nieve detrás de él. Era su abuela, con el rifle todavía en las manos. Diego, regresa a la casa. Ahora. No puedo dejarla. Si esos lobos entran. No van a entrar, dijo Diego con una confianza que no sabía de dónde venía. Solo quieren verla. Quieren saber si está bien. Carmen iba a responder cuando escuchó algo. Un sonido apenas perceptible. Pasos muy cerca, hundiéndose suavemente en la nieve. Se volvió bruscamente, apuntando el rifle hacia la entrada del establo. Y ahí estaba. Un lobo gris plateado. Grande, aunque no tanto como la loba negra. Su pelaje era gris claro con mechones blancos alrededor del hocico. Sus ojos eran del mismo color amarillo intenso y miraba directamente a Carmen. La anciana sintió que su corazón se detenía. El lobo dio un paso adelante, dejando huellas profundas en la nieve. Carmen apretó el gatillo, lista para disparar. Pero entonces la loba negra se movió. Cojeando, dolorida, se colocó entre el lobo gris y los humanos. Y comenzó a hacer un sonido extraño. No era un gruñido. No era un ladrido. Era algo más suave. Casi como un llanto. El lobo gris la miró, se acercó despacio, olisqueándola. Era claramente más pequeño que ella. Tocó su hocico con el suyo. Y luego, para asombro de Carmen y Diego, se sentó. No atacó. No gruñó. Solo se sentó en la nieve, mirando a la loba negra con algo que parecía reverencia. Carmen bajó el rifle lentamente, sin entender lo que estaba pasando. Es la manada, susurró Diego. Es su familia. Vinieron a buscarla. La loba negra se volvió hacia ellos y los miró. En sus ojos amarillos había algo que Diego nunca había visto antes. Gratitud. Luego miró de nuevo al lobo gris y emitió otro sonido. Un gemido suave pero profundo. El lobo gris se levantó, sacudiéndose la nieve del pelaje, y caminó hacia la salida del establo. Se detuvo en el umbral y miró hacia atrás, como esperando. La loba negra dio un paso, luego otro. Cojeaba, pero caminaba. A pesar de su tamaño, se movía con gracia. Diego sintió un nudo en la garganta. Se va,
pensó. Va a irse con ellos. Y nunca la volveré a ver. Pero entonces la loba negra se detuvo. Miró hacia Diego. Caminó de regreso hacia él lentamente, su enorme presencia llenando el espacio, y presionó su cabeza contra el pecho del niño. Diego la abrazó, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas heladas. Era como abrazar la noche misma. Gracias, susurró. Gracias por quedarte. Pero la loba negra se apartó. Caminó de nuevo hacia la salida. Y esta vez no se detuvo. El lobo gris la esperaba. Juntos desaparecieron en la oscuridad nevada, ella dominando la escena incluso cojeando. Diego quiso seguirla, pero su abuela lo detuvo. Déjala ir, hijo. Es su lugar. No es justo, sollozó Diego. La salvamos. La cuidamos. Lo sé, Carmen lo abrazó mientras él lloraba. Pero no podemos obligarla a quedarse. No sería justo para ella. Carmen también sentía una tristeza profunda. Se había encariñado con esa loba negra más de lo que quería admitir. Pasaron 3 días. Diego apenas hablaba. No quería comer. Se la pasaba sentado en el establo, mirando el lugar donde la loba solía dormir. Carmen no sabía qué hacer. Le dolía ver a su nieto así. La 4ª noche escucharon algo. Arañazos en la puerta. Carmen se levantó, alerta, tomó el rifle. Pero cuando abrió la puerta, no había nadie. Solo un rastro de sangre en la nieve. Sangre fresca. Diego, llamó. El niño salió, aún con los ojos hinchados. Ven a ver esto. Siguieron el rastro de sangre. Los llevó hasta el establo. Y ahí, en el mismo lugar donde habían cuidado a la loba negra, había algo. Un ciervo. Muerto. Recién casado. Todavía tibio. La nieve alrededor estaba manchada de rojo. Era un ciervo adulto, grande. Solo un depredador muy fuerte podría haberlo derribado y arrastrado hasta aquí. Carmen y Diego se miraron sin poder creerlo. Fue ella, dijo Diego con la voz quebrada. Nos trajo comida. Carmen sintió un nudo en la garganta. Era un regalo. Un agradecimiento. A partir de esa noche, cada pocos días, encontraban algo en el establo. A veces era un conejo, a veces un ciervo, a veces una perdiz. Pero ocasionalmente encontraban presas más grandes, jabalíes jóvenes, zorros. Solo un lobo muy poderoso podría cazar así. Siempre limpio, siempre fresco, siempre en el mismo lugar. La loba negra nunca se dejaba ver, pero Diego sabía que estaba ahí, en algún lugar cercano entre los árboles nevados, cuidándolos, agradeciéndoles. Pasaron semanas, luego meses. El invierno apretó con más fuerza. Las nevadas eran constantes y el viento aullaba como un animal herido. Las temperaturas bajaron a 20 grados bajo cero. Carmen enfermó. Una gripe fuerte que se convirtió en neumonía. No podía levantarse de la cama. Tosía hasta que no podía respirar. Diego estaba aterrado. No había forma de llevarla al hospital. El camino estaba completamente bloqueado por la nieve. No tenían teléfono. Estaban completamente solos. El niño hizo todo lo que pudo. Le daba agua caliente con miel, le preparaba infusiones de hierbas, la cubría con todas las mantas que encontraba. Pero no era suficiente. Su abuela empeoraba cada día. Su respiración se volvía más débil, más errática. Su piel estaba pálida, casi gris. Una noche, mientras Diego estaba sentado junto a su cama, escuchó ruidos afuera. Muchos ruidos. Pasos crujiendo en la nieve, respiraciones pesadas, movimiento. Se asomó por la ventana y lo que vio lo dejó sin aliento. Había lobos por todas partes. 6, 7, tal vez 8. Rodeaban la casa, pero no estaban atacando.
Estaban sentados en la nieve, observando. Como si estuvieran montando guardia. Diego no entendía. Abrió la puerta con cuidado y salió. El frío lo golpeó como un puñetazo. Los lobos lo miraron, pero ninguno se movió. Entonces la vio. La loba negra estaba al frente de todos, dominante, imponente. El lobo gris estaba a su lado, claramente sumiso a ella. Y no estaba sola. A sus pies, jugando en la nieve, había 4 cachorros. 3 eran grises como su padre. Pero uno, el más pequeño, era completamente negro como su madre. Diego sintió que su corazón se llenaba de alegría. «Tuviste a tus bebés», susurró. La loba negra lo miró y se acercó, sus patas dejando huellas grandes y profundas en la nieve. Por primera vez en meses, Diego pudo tocarla de nuevo. Acarició su cabeza, sintiendo su pelaje suave bajo sus dedos congelados. Era como tocar la medianoche. «Gracias por venir», dijo. «No sabía que te necesitaba tanto». La loba negra lamió su mano con su enorme lengua, luego se volvió y emitió un sonido bajo pero autoritario. Los cachorros corrieron hacia ella, tropezando con sus propias patas en la nieve. El cachorro negro era el más pequeño pero el más atrevido, acercándose a Diego con curiosidad. Diego no pudo evitar sonreír. Pero entonces recordó a su abuela. Su abuela que estaba muriendo dentro de la casa. Y su sonrisa se desvaneció. La loba negra pareció sentir su tristeza. Inclinó la cabeza y lo miró con esos ojos amarillos tan profundos. Luego hizo algo inesperado. Caminó hacia la casa, hundiéndose en la nieve hasta el pecho, su gran cuerpo moviéndose con determinación. Diego la siguió. La loba entró, cojeando ligeramente todavía, y se dirigió directamente al cuarto donde estaba Carmen. La anciana estaba dormida, respirando con dificultad. La loba negra se acercó a la cama y se acostó a su lado. Era tan grande que ocupaba casi todo el espacio junto a la cama. Presionó su cuerpo tibio y enorme contra el de Carmen. Diego observaba asombrado. Los lobos, según había leído, tenían una temperatura corporal más alta que los humanos. Y una loba tan grande generaba mucho calor. El calor de la loba negra podía ayudar. Durante toda la noche, la loba no se movió. Se quedó ahí, dándole calor a Carmen con su gran cuerpo, como si supiera exactamente lo que necesitaba. Diego se sentó en el suelo junto a ellas y eventualmente se quedó dormido. Cuando despertó, el sol ya estaba alto. La loba negra se había ido, pero su abuela estaba despierta. Y por primera vez en días, su frente no estaba ardiendo. La fiebre había bajado. «Abuela», gritó Diego. Carmen sonrió débilmente. «Tuve un sueño extraño», dijo con voz ronca. «Soñé que la loba negra estaba aquí. Era enorme, como un oso». «No fue un sueño», dijo Diego. «Estuvo aquí toda la noche». Carmen miró a su nieto y vio la verdad en sus ojos. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. «Dios mío», susurró. «Esa criatura magnífica». Carmen tardó otra semana en recuperarse completamente. Pero se recuperó. Y durante todo ese tiempo, la manada nunca se alejó. Montaban guardia cada noche, con la loba negra siempre al frente, claramente la líder. Cazaban y dejaban comida, protegían la casa de cualquier peligro. Un día Diego encontró las huellas de un oso cerca del establo. Pero también encontró huellas de lobo. Muchas. Y sangre en la nieve. Las huellas más grandes y profundas eran las de la loba negra. El oso nunca regresó. Cuando la primavera finalmente llegó, derritiendo la nieve y llenando el bosque de flores silvestres y el canto de los pájaros, Carmen y Diego salieron de la casa una mañana y encontraron a toda la manada esperándolos. La loba negra estaba al frente con sus cachorros, que ya eran más grandes.
El cachorro negro era ahora del tamaño de un perro grande y seguía a su madre a todas partes. El lobo gris estaba junto a ella, y detrás de ellos, otros 5 lobos adultos. Era la familia completa, y era obvio quién era la líder. Diago caminó hacia ellos lentamente. Los cachorros corrieron a su encuentro, saltando y lamiéndolo. El cachorro negro era el más juguetón de todos. Diago se rió, cayendo de espaldas mientras los pequeños lo atacaban con lenguas y patas juguetonas. La loba negra se acercó a Carmen. La anciana extendió su mano temblorosa y tocó la cabeza del animal. Tuvo que levantar el brazo más de lo esperado. Gracias, dijo simplemente. Gracias por todo. La loba negra lamió su mano con gentileza. Luego, lentamente, la manada comenzó a alejarse. Los cachorros corrían de un lado a otro, persiguiéndose entre ellos en la hierba nueva. El cachorro negro se quedaba cerca de su madre, imitando cada uno de sus movimientos. El lobo gris iba al lado de la loba negra, y aunque era grande, parecía pequeño junto a ella. Y la loba negra iba adelante, marcando el camino, mirando hacia atrás cada pocos pasos. Antes de desaparecer entre los árboles, se detuvo una última vez. Miró a Diego y a Carmen. Y aulló. Un aullido largo, hermoso, profundo y poderoso que resonó en todo el valle. Era el aullido de una líder. Diego sintió que algo en su pecho se expandía. No era tristeza. No era alegría. Era algo más grande. Era gratitud. Era amor. Era la certeza de que había hecho lo correcto. La loba negra desapareció entre los árboles, su pelaje oscuro fundiéndose con las sombras del bosque. Pero Diego sabía que nunca se había ido realmente. Porque algunas conexiones no se rompen con la distancia. Algunos lazos son más fuertes que las cadenas. Pasaron años. Diego creció. Se convirtió en un joven fuerte, trabajador, que ayudaba a su abuela en todo lo que podía. Había aprendido a reparar el techo de la casa, a arreglar la bomba del pozo, a cultivar un pequeño huerto en el verano. Carmen estaba orgullosa de él. Ya no era aquel niño asustado que se había perdido en la montaña nevada. Era un hombre. Pero en su corazón, Diego nunca olvidó a la loba negra. A veces, en las noches silenciosas, salía al patio y miraba hacia el bosque oscuro. Y a veces, muy de vez en cuando, escuchaba un aullido a lo lejos. Profundo, poderoso, inconfundible. Y sonreía. Sabía que ella estaba ahí. Que su familia estaba ahí. Prosperando. Viviendo. Libres. Cuando Diego cumplió 17 años, llegaron noticias al pueblo. Cazadores habían sido contratados por ganaderos de la región para eliminar a los lobos. Decían que los lobos estaban matando ganado. Que eran una plaga. Que había que exterminarlos. Hablaban especialmente de una loba negra enorme que lideraba una manada. Decían que era la más peligrosa, la más grande que habían visto. Querían su piel como trofeo. Diego sintió que la sangre se le helaba en las venas. No podían hacer eso. No podían matar a la loba negra. No después de todo. Habló con su abuela esa misma noche. Carmen escuchó en silencio, con el rostro serio. Cuando Diego terminó, ella asintió lentamente. Tienes razón, dijo. Tenemos que hacer algo. ¿Pero qué podemos hacer?, preguntó Diego con desesperación. Somos solo nosotros dos. Carmen se levantó, ignorando el dolor en sus rodillas, y caminó hacia un viejo baúl en la esquina de la habitación. Lo abrió y sacó una caja de metal oxidada. Dentro había papeles, fotografías viejas, y algo más. Un teléfono satelital. Viejo, pero funcional. Tu abuelo lo usaba cuando trabajaba en las minas, explicó Carmen. Nunca lo tiré. Pensé que algún día podría servirnos. Diego miró el aparato con asombro.
Podemos llamar a alguien. ¿A quién? A organizaciones que protegen a los animales. A las autoridades. A quien sea que pueda ayudar. Carmen le enseñó cómo usar el teléfono. Tardaron horas en lograr una conexión, pero finalmente lo consiguieron. Diego habló con 3 organizaciones diferentes esa noche. Les contó sobre la loba negra, sobre su familia, sobre los cazadores que venían en camino. Les dijo que era la loba más grande y magnífica que existía en la región. Una de las organizaciones, dedicada a la conservación de la vida silvestre, prometió enviar ayuda. Pero tomaría tiempo. Tal vez una semana. Tal vez más. No tenemos tanto tiempo, dijo Diego. Los cazadores llegan en 2 días. Entonces tendremos que protegerlos nosotros mismos, dijo Carmen con una determinación que sorprendió a su nieto. ¿Cómo? No lo sé todavía. Pero lo averiguaremos. Esa noche Diego no pudo dormir. Su mente daba vueltas, buscando una solución. Y entonces se le ocurrió una idea. Era arriesgada. Tal vez incluso peligrosa. Pero podría funcionar. A la mañana siguiente le explicó su plan a su abuela. Carmen lo escuchó con atención. Y cuando terminó, sonrió. Eres tan terco como tu abuelo, dijo. Y tan valiente. Vamos a hacerlo. El plan era simple, pero difícil. Necesitaban encontrar a la loba negra y a su manada antes que los cazadores. Y necesitaban guiarlos hacia un lugar seguro. Un lugar donde los cazadores no pudieran llegar. Diego sabía de un lugar así. Un cañón profundo en lo alto de las montañas, rodeado de acantilados empinados y bosque denso. Solo se podía llegar a pie por un sendero estrecho y peligroso. Los cazadores, con sus todoterrenos y rifles, nunca podrían acceder. Pero convencer a la loba negra de seguirlos hasta allá sería casi imposible. A menos que confiara en ellos. Y Diego esperaba que, después de todos estos años, confiara. Empacaron provisiones para varios días, agua, comida, mantas, linternas. Carmen insistió en llevar también el viejo rifle, por si acaso. Diego llevó una cuerda, un cuchillo y una brújula. Salieron al amanecer. El camino hacia las montañas altas era largo y arduo. Carmen caminaba despacio, apoyándose pesadamente en su bastón. Sus piernas temblaban con cada paso. Su respiración era laboriosa. Pero no se quejaba. No se detenía. Abuela, ¿podemos descansar?, preguntó Diego con preocupación. Estoy bien, respondía ella. Sigue adelante. Caminaron durante todo el día. Cuando el sol comenzó a ponerse, acamparon en una cueva pequeña que Diego conocía. Encendieron una fogata y comieron en silencio. El viento soplaba frío afuera, llevando el olor a pino y tierra húmeda de primavera. ¿Crees que la encontraremos?, preguntó Diego. Carmen miró las llamas danzantes. La encontrarás, dijo con seguridad. Ella sabe que estás aquí. Puedo sentirlo. Diego quería creer eso. Necesitaba creerlo. Esa noche, mientras su abuela dormía, Diego salió de la cueva. El cielo estaba lleno de estrellas. Más de las que había visto en su vida. La luna era solo una delgada línea plateada. Diego respiró profundamente el aire frío de la montaña. Y entonces aulló. No era un aullido perfecto. Sonaba humano, torpe. Pero lo hizo de todos modos. Puso todo su corazón en ese sonido. Y esperó. El silencio se extendió por varios minutos. Diego sintió que la esperanza comenzaba a desvanecerse. Pero entonces, a lo lejos, escuchó una respuesta. Un aullido. Claro. Fuerte. Profundo y poderoso. Inconfundible. Era ella. Diego sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Ella está ahí, susurró.
Ella escuchó. A la mañana siguiente siguieron adelante. Subieron más alto en las montañas, siguiendo senderos antiguos que apenas eran visibles entre los árboles. Carmen resbaló varias veces en las rocas húmedas. Una vez casi cayó por un precipicio. Diego logró sujetarla justo a tiempo. Ambos se quedaron ahí, temblando, demasiado asustados para hablar. Después de eso, Diego ató una cuerda entre los dos para mayor seguridad. No vamos a separarnos, dijo con firmeza. Pase lo que pase. Carmen asintió, demasiado cansada para discutir. Al mediodía del segundo día, finalmente los vieron. La manada estaba descansando en un claro entre los pinos. Diego contó 8 lobos adultos. Algunos los conocía. Otros eran nuevos, probablemente se habían unido a la manada con el tiempo. Y ahí, en el centro, estaba ella. La loba negra era ahora más impresionante que nunca. Seguía siendo enorme, dominante. Su pelaje negro brillaba bajo el sol de primavera. Ya no era joven, pero su presencia era poderosa. Se movía más despacio, pero con autoridad. Y junto a ella estaba el cachorro negro, ahora un lobo joven, casi tan grande como su madre, con el mismo pelaje oscuro brillante. Diego y Carmen se detuvieron a cierta distancia. No querían asustarlos. Los lobos los habían detectado, por supuesto. Tenían las orejas erguidas, los cuerpos tensos, listos para huir o atacar. El lobo gris se puso delante de la manada, protector. Pero entonces la loba negra levantó la cabeza. Olió el aire. Y comenzó a caminar hacia ellos, su gran cuerpo moviéndose con gracia a pesar de su tamaño. El lobo gris intentó detenerla, preocupado. Pero ella lo apartó con un movimiento de cabeza y siguió avanzando, dejando huellas grandes y profundas en la tierra húmeda. El joven lobo negro la siguió, curioso. Diego se arrodilló en el suelo, haciéndose pequeño, no amenazante. La loba negra se acercó. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió su hocico y olió al joven. Luego lo lamió con su gran lengua. Diego soltó una risa ahogada y la abrazó. No podía evitarlo. Era como abrazar a un oso. La loba se dejó abrazar por un momento, luego se apartó y se acercó a Carmen. La anciana estaba llorando en silencio. La loba negra presionó su enorme cabeza contra las manos de Carmen, igual que había hecho todos esos años atrás. Pensé que te había perdido, susurró Carmen. La loba emitió un sonido suave, casi reconfortante. El joven lobo negro se acercó a Diego y lo olisqueó con curiosidad. Luego la loba negra miró a Diego y ladró. Una vez. Como haciendo una pregunta. Diego entendió. Necesito que me sigas, dijo. Hay personas malas que vienen. Que quieren hacerte daño. Te quieren a ti especialmente. Necesito llevarte a un lugar seguro. La loba negra lo miró por un largo momento con sus ojos amarillos penetrantes. Luego se volvió hacia su manada y aulló. Un aullido profundo y autoritario. Los otros lobos se levantaron inmediatamente. El lobo gris se acercó, observando a Diego con desconfianza. Pero la loba negra le habló en su lenguaje, gruñidos y gemidos. Y finalmente el lobo gris asintió con la cabeza, sumiso. Nos seguirán, dijo Carmen con asombro. Diego asintió. Comenzaron a caminar. Diego iba adelante, marcando el camino. Carmen lo seguía, luchando contra el agotamiento. Y detrás de ellos, silenciosa como sombras, venía la manada. La loba negra iba al frente del grupo de lobos, claramente la líder, con el joven lobo negro a su lado. El lobo gris iba junto a ella, protector. El camino al cañón era el más difícil que Diego había tomado nunca. Había secciones donde el sendero era tan estrecho que tenían que caminar de lado, presionados contra la roca, con un precipicio de cientos de metros a su lado. Carmen estaba aterrada.
Sus manos temblaban tanto que apenas podía agarrarse de la cuerda. Diego iba adelante, guiándola con paciencia. Paso a paso. No mires abajo, abuela. Solo mira mis manos. Sígueme. Eso es. Estás haciéndolo bien. Los lobos lo seguían sin dificultad. Eran ágiles, ligeros, acostumbrados al terreno montañoso. La loba negra, a pesar de su tamaño, se movía con una gracia sorprendente. Observaban a los humanos con curiosidad, tal vez preguntándose por qué les costaba tanto trabajo algo tan simple. Finalmente, después de horas de escalada agotadora, llegaron al cañón. Era un lugar hermoso. Un valle escondido entre paredes de roca gris, con un pequeño arroyo que corría por el centro y árboles de hoja perenne que daban sombra. Había cuevas en las paredes del cañón, perfectas para refugiarse. Y solo había una forma de entrar o salir, el sendero por el que acababan de llegar. Aquí estarán a salvo, dijo Diego. Los cazadores no pueden llegar hasta aquí. La loba negra exploró el lugar, olisqueando cada rincón con su gran hocico. Los otros lobos la siguieron. El joven lobo negro corría de un lado a otro, explorando con entusiasmo. Después de varios minutos, la loba negra regresó junto a Diego y se sentó. Su presencia era imponente incluso sentada. Parecía satisfecha. Diego y Carmen montaron su campamento junto al arroyo. Estaban exhaustos, adoloridos. Carmen apenas podía moverse. Se recostó contra una roca, respirando con dificultad. Su rostro estaba pálido y sudoroso. Diego estaba preocupado. Abuela, necesitas descansar. Estoy bien, mintió ella. Solo necesito un momento. Pero no era cierto. Carmen no estaba bien. El viaje había sido demasiado para su cuerpo anciano. Su corazón latía irregularmente. Le dolía el pecho. Pero no quería preocupar a Diego. Ya había hecho suficiente por ella. La loba negra pareció darse cuenta. Se acercó a Carmen con su enorme cuerpo y se acostó a su lado, igual que había hecho aquella noche invernal años atrás. Su presencia cálida y masiva ayudó. Carmen cerró los ojos y se durmió casi inmediatamente, protegida por la gran loba. Diego preparó comida y se aseguró de que su abuela estuviera cómoda. Luego se sentó a observar a los lobos. Jugaban junto al arroyo, bebían agua, exploraban su nuevo hogar temporal. El joven lobo negro jugaba con los otros cachorros más jóvenes, pero siempre regresaba junto a su madre. La loba negra observaba todo con atención, claramente a cargo. El ciclo de la vida continuaba. Diego sintió una paz extraña. Estaban haciendo lo correcto. Al tercer día en el cañón, escucharon el sonido de disparos a lo lejos. Los cazadores habían llegado. Los lobos se pusieron alerta inmediatamente. Gruñían, con las orejas hacia atrás, listos para defender su territorio. La loba negra se levantó, imponente, sus músculos tensos bajo el pelaje oscuro. Pero Diego les habló con calma. No pueden llegar hasta aquí. Están a salvo. Confíen en mí. La loba negra lo miró con esos ojos amarillos penetrantes. Luego se volvió hacia su manada y los calmó con sonidos bajos y autoritarios. Los disparos continuaron durante horas. Diego escuchaba voces en la distancia, llamados entre los cazadores. Estaban buscando, rastreando, buscando especialmente a la gran loba negra. Pero no encontrarían nada. Los lobos estaban escondidos en el lugar más seguro posible. Cuando cayó la noche, los disparos cesaron. Diego imaginó que los cazadores habían acampado en algún lugar de las montañas, frustrados por no encontrar rastro de su presa más valiosa. Al cuarto día llegó la ayuda. Diego escuchó helicópteros en la distancia. Luego vio figuras descendiendo por el sendero. Personas con uniformes verdes, con equipo de comunicación, con cámaras. La organización de conservación había llegado.
Con ellos venían oficiales del Seprona, biólogos, veterinarios. Diego los guió hasta el cañón. Los lobos se escondieron al principio, asustados por tantos extraños. La loba negra se puso delante de su manada, protectora. Pero Diego habló con ellos, los calmó. Y la loba negra, confiando en él una vez más, permitió que los biólogos se acercaran, aunque se mantuvo vigilante. Los investigadores estaban asombrados. Esta manada es increíble, dijo una de ellas, una mujer joven con gafas y una libreta llena de notas. Están saludables, bien organizados. Y mira, esa loba negra es la más grande que he visto en mi vida. Es excepcional. Hay cachorros, incluso otro lobo negro joven. Esto es exactamente lo que necesitábamos para demostrar que los lobos no son la amenaza que dicen los ganaderos. Esta loba es un tesoro genético. El gobierno declaró el área como reserva protegida. Los cazadores fueron obligados a retirarse. Se establecieron multas severas para cualquiera que intentara cazar lobos en la región, con protección especial para la loba negra y su descendencia. La manada estaba oficialmente a salvo. Diego y Carmen se quedaron en el cañón durante una semana más, ayudando a los investigadores. Luego, cuando era tiempo de irse, Diego se acercó a la loba negra por última vez. Gracias, le dijo. Por enseñarme que la compasión siempre vale la pena. Por enseñarme que el amor no conoce fronteras. Por salvar a mi abuela cuando más lo necesitábamos. Por ser mi amiga. Por ser la criatura más magnífica que he conocido. La loba negra lo miró con esos ojos amarillos profundos. Luego hizo algo que Diego nunca olvidaría. Se levantó sobre sus patas traseras y colocó sus enormes patas delanteras sobre los hombros del joven. Era un abrazo. Un abrazo de una loba gigante. Diego la abrazó de vuelta, sintiendo el pelaje áspero bajo sus dedos, el calor de su cuerpo masivo, el latido de su corazón poderoso. El joven lobo negro se acercó y empujó su hocico contra Diego también. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Bueno, uno tenía lágrimas. La otra tenía algo que parecía muy similar. El viaje de regreso fue más fácil. Carmen se sentía mejor después de descansar. Los investigadores les dieron transporte en helicóptero hasta cerca de su casa. Cuando llegaron, todo parecía igual. La misma casa de piedra, el mismo techo de pizarra, las mismas montañas imponentes. Pero algo había cambiado. Ellos habían cambiado. Diego ya no era un niño. Era un hombre que había aprendido el verdadero significado del coraje. Que había aprendido que ayudar a otros, incluso cuando es difícil, incluso cuando da miedo, siempre es lo correcto. Carmen tampoco era la misma. Se sentía más joven de alguna manera. Más viva. Había pasado años sobreviviendo. Pero ahora sentía que estaba viviendo de verdad. Las semanas se convirtieron en meses. Los meses en años. La historia de Diego y la loba negra se extendió por la región. Periodistas vinieron a entrevistarlo. Escribieron artículos. Hicieron documentales. La loba negra se convirtió en un símbolo de conservación. Diego se convirtió en un ejemplo de que los humanos y la naturaleza pueden coexistir en armonía. Pero a él no le importaba la fama. Solo le importaba saber que la loba negra estaba bien. Y lo estaba. Los investigadores le enviaban informes cada mes. La manada prosperaba. Habían tenido más cachorros. El joven lobo negro ahora era adulto y había formado su propia familia. El territorio estaba protegido. Otras manadas comenzaban a regresar a la región. El ecosistema se estaba recuperando. Todo gracias a un niño que decidió ayudar a un animal encadenado en la nieve. Cuando Diego cumplió 21 años, recibió una invitación. La organización de conservación quería darle un premio. Un reconocimiento por su valentía y compasión.
La ceremonia sería en Madrid, en un gran auditorio, frente a cientos de personas. Diego no quería ir. No le gustaban las multitudes. Pero Carmen insistió. Ve, le dijo. Cuéntales tu historia. Inspira a otros a hacer lo mismo que tú hiciste. El mundo necesita más personas como tú. Así que Diego fue. Se puso un traje prestado que le quedaba un poco grande. Se paró en ese enorme escenario con luces brillantes apuntándole, con cámaras filmando cada movimiento. Y contó su historia. Habló del día en que se perdió en las montañas nevadas. Del lobo negro gigante encadenado. De la decisión que cambió su vida. Habló de su abuela, de su valentía, de su amor. Habló de la loba negra, de su grandeza, de su gratitud, de su lealtad. Y habló de la lección más importante que había aprendido. Todos merecemos una segunda oportunidad, dijo con voz firme. No importa quiénes seamos, de dónde vengamos o qué errores hayamos cometido. Todos merecemos compasión. Todos merecemos amor. Y cuando extendemos nuestra mano para ayudar a otro ser, sin esperar nada a cambio, sin importar cuán grande o poderoso o aterrador parezca, es cuando somos verdaderamente humanos. El auditorio estalló en aplausos. Había lágrimas en muchos rostros. Y Diego supo que su mensaje había llegado. Después de la ceremonia, una niña pequeña se le acercó. Tenía tal vez 7 años, con coletas y un vestido amarillo. La acompañaba su madre. Hola, dijo tímidamente. Yo también quiero ayudar animales cuando sea grande. Como tú. Diego se arrodilló para estar a su altura. Entonces ya eres como yo, le dijo con una sonrisa. Porque el deseo de ayudar es el primer paso. Los ojos de la niña se iluminaron. De verdad. De verdad. Y puedes empezar hoy mismo. Alimenta a un perro callejero. Rescata a un pajarito caído de su nido. Habla con amabilidad a todos los seres vivos. Esos pequeños actos importan. Todos importan. La niña asintió entusiasmada. Lo haré. Lo prometo. Cuando Diego regresó a casa, Carmen lo estaba esperando con una taza de chocolate caliente. ¿Cómo te fue?, preguntó. Bien, respondió Diego. Muy bien. Carmen sonrió. Estoy orgullosa de ti, hijo. Tu abuelo también lo estaría. Diego se sentó junto a ella y tomó su mano arrugada entre las suyas. Todo lo que soy es gracias a ti, abuela. Tú me enseñaste a tener compasión. A ser valiente. A hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Carmen negó con la cabeza. No, Diego. Eso ya estaba dentro de ti. Yo solo te ayudé a encontrarlo. Esa noche, Diego salió al patio. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. La luna llena brillaba plateada sobre las montañas. Y entonces escuchó el sonido que había estado esperando. Un aullido largo, claro, hermoso y profundo. La loba negra. Diego sonrió y aulló de vuelta. Su aullido había mejorado con los años. Ya no sonaba tan humano. Casi podía pasar por el de un lobo real. Hubo un momento de silencio. Y entonces la respuesta. No uno, sino muchos aullidos. Toda la manada cantando juntos bajo la luna. Pero uno destacaba sobre los demás, profundo y poderoso. Era ella. Era su forma de decir, estamos bien, estamos juntos, no te hemos olvidado. Y Diego supo que nunca lo harían. Porque algunas conexiones trascienden las especies. Algunos lazos son eternos. Carmen vivió 10 años más. Murió en paz, en su cama, con Diego sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron, cuídalos. Cuida a los que no pueden cuidarse solos. Y Diego lo prometió. Dedicó su vida a la conservación. Fundó un santuario para animales heridos.
Educó a niños sobre la importancia de proteger la naturaleza. Se convirtió en la voz de aquellos que no podían hablar. Y cada luna llena, sin falta, salía al bosque y aullaba. Y la manada respondía. Siempre podía distinguir el aullido de la loba negra entre todos los demás. Incluso cuando la loba negra original murió, años después, sus descendientes recordaban. El joven lobo negro había crecido y ahora lideraba su propia manada. Era tan grande y magnífico como su madre. Recordaban al humano que salvó a su matriarca. Recordaban la bondad. Y la honraban. La historia de Diego se convirtió en leyenda. Los niños de la región crecían escuchándola. Se la contaban unos a otros alrededor de fogatas. La pasaban de generación en generación. Y cada vez que alguien encontraba un animal en peligro, pensaban en Diego y decidían ayudar. Porque esa es la verdadera magia de la compasión. No termina con un acto. Se multiplica. Se extiende como ondas en un lago. Un acto de bondad inspira otro y otro, hasta que el mundo entero cambia. Diego ahora tiene 50 años. Su cabello comienza a encanecer. Sus manos están callosas por el trabajo. Su rostro está marcado por el sol y el viento. Pero sus ojos siguen siendo los mismos. Brillantes. Amables. Llenos de esperanza. Todavía vive en la misma casa de piedra. La ha reparado y ampliado. Ahora es parte refugio, parte escuela, parte hogar. Niños de todo el país vienen a aprender de él. Les enseña a rastrear animales, a entender su comportamiento, a respetarlos. Les cuenta su historia una y otra vez. Nunca se cansa de contarla. Y ellos nunca se cansan de escucharla. Un día, un niño pequeño levanta la mano. Señor Diego, pregunta, ¿alguna vez tuvo miedo? Todo el tiempo, responde Diego honestamente. Tuve miedo cuando encontré a la loba negra. Era enorme, la más grande que había visto. Tuve miedo cuando decidí ayudarla. Tuve miedo cuando los cazadores vinieron. El miedo nunca desaparece. Pero eso no significa que debamos dejar que nos detenga. Entonces, ¿cómo supo qué hacer?, pregunta el niño. Diego sonríe. Escuché a mi corazón. Y mi corazón me dijo que no podía dejar que ese animal muriera. Que tenía que intentarlo. Aunque fallara. Aunque fuera peligroso. Tenía que intentarlo. ¿Y funciona siempre?, pregunta otro niño. ¿Escuchar al corazón? Diego reflexiona por un momento. No siempre, admite. A veces las cosas salen mal. A veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no podemos salvar a todos. Pero eso no significa que no debamos intentarlo. Porque incluso cuando fallamos, el acto de intentar importa. El acto de cuidar importa. Los niños asienten, absorbiendo sus palabras. Esa noche, después de que todos se han ido, Diego camina hacia el bosque. Sus piernas ya no son tan fuertes como antes. Le toma más tiempo llegar a su lugar favorito, una roca alta desde donde puede ver kilómetros en todas direcciones. Se sienta y espera. La luna comienza a elevarse. Grande y brillante. Y Diego aúlla. Su llamado cruza el bosque, rebotando en las rocas, llevado por el viento. Y espera. Los segundos se convierten en minutos. Diego comienza a preocuparse. Tal vez es demasiado viejo. Tal vez ya no lo recuerdan. Tal vez. Pero entonces lo escucha. Un aullido. Luego otro. Y otro. Toda la manada. Más fuerte que nunca. Más numerosa que nunca. Y entre todos ellos, distingue uno especialmente profundo y poderoso. El descendiente de la loba negra. Diego cierra los ojos y sonríe. Las lágrimas ruedan por sus mejillas arrugadas. Gracias, susurra al viento. Gracias por recordar.
Gracias por enseñarme. Gracias por cambiar mi vida. Cuando abre los ojos, ve algo que le corta la respiración. En la cresta de la colina opuesta, iluminados por la luna, están los lobos. Debe haber 20, tal vez más. Toda la familia. Todas las generaciones. Y al frente está un lobo negro enorme. Es el nieto de la loba negra original. Tiene el mismo pelaje oscuro brillante, la misma presencia poderosa. Los mismos ojos amarillos penetrantes. Y está mirándolo directamente. El gran lobo negro inclina su cabeza. Como si estuviera haciendo una reverencia. Los demás lobos hacen lo mismo. Es un gesto de respeto. De gratitud. De recuerdo. Diago se levanta, aunque sus rodillas protestan. Se lleva una mano al corazón. Luego extiende esa mano hacia los lobos. Es su forma de decir, siempre estaré aquí, siempre los protegeré, siempre seré su amigo. El lobo negro aúlla una vez más. Un aullido profundo y poderoso que suena como una promesa. Como una despedida. Como un hasta pronto. Y luego, como fantasmas plateados bajo la luna, liderados por la sombra negra al frente, la manada desaparece en la noche. Diego se queda ahí durante largo tiempo, mirando el lugar donde estuvieron. Su corazón está lleno. Lleno de amor. Lleno de paz. Lleno de gratitud por el camino que la vida le dio. Porque todo comenzó con una decisión simple. La decisión de no dar la espalda. La decisión de ayudar a una criatura magnífica que todos temían. Y esa decisión cambió todo. Esta increíble historia ha llegado a su fin. Gracias por verla. Necesitamos vuestro apoyo. No olvidéis suscribiros y darle a me gusta. Nos vemos.